Archivos contables. PostNet tiene una funcionalidad muy interesante. Permite diseñar los archivos planos o de Excel que deben tener una estructura específica para los diferentes programas de contabilidad que encontramos en el mercado. PostNet no se asimila ni se ajusta a un formato específico a un software específico, es decir, teniendo en cuenta las características del archivo plano o de Excel que el programa contable sea capaz de importar, asimismo PostNet podrá diseñarlo y generarlo teniendo en cuenta las medidas, las dimensiones, las ubicaciones de los campos que se requieran. En el menú Herramientas inferior, seleccionamos la opción Archivos contables. En esta ventana encontramos botones de navegación entre nuestras grid, botones de función, tenemos campos de información, almacenamiento de datos y poseemos esta primera grid. Esta grid lo que permite es mostrarnos todos los archivos de contabilidad que podemos generar y que podemos diseñar cuando así lo necesitemos. Y en la parte de abajo observamos la estructura del archivo que hemos diseñado. En este caso nos estamos dando cuenta que tenemos creado únicamente dos archivos. En este caso tenemos el de facturación, que posee estas posiciones y estos campos con su descripción, con la longitud del campo y el contenido del campo. Ese contenido del campo puede ir conectado a un campo de la base de datos o puede ir como un dato constante, dependiendo de cómo lo podemos determinar. Vamos a hacer un ejemplo en este momento. Tenemos en este caso facturación y tenemos en este caso funcional la opción de inventarios. Como nos damos cuenta, en la opción de inventarios también tenemos tres campos que son los que van a almacenar un archivo que nos solicita un programa de contabilidad para actualizar los inventarios de los. Vamos a crear un nuevo formato de facturación. ¿Cómo lo hacemos? Sencillamente damos clic al botón nuevo. Vamos a crear un nuevo formato que se llama factura 3 y el sistema nos solicita sobre qué tabla se va a enlazar. Tengamos presente que teniendo en cuenta las características del archivo debe alimentarse de uno en común. Es decir, si voy a hacer un reporte de facturación, básicamente tiene que enlazarse con un archivo de facturación. Si voy a generar un reporte de clientes, de movimientos de clientes, pues sencillamente tenemos que enlazarlo, sería directamente a la tabla de clientes. Para el ejemplo que vamos a hacer, vamos a cargar sencillamente un enlace con la tabla factura. Una vez nos conectamos con la tabla factura, el sistema nos permite indicarnos si el archivo que va a generar, en este caso tipo factura 3, va a ser en archivo plano o va a ser en archivo Excel, como yo lo determine. Si va a ser en un archivo plano, puedo indicarle el carácter de separación, si son comas, si son puntos, si es un espacio, es decir, debo definirle qué tipo de carácter de separación va a tener, dado el caso que el software de contabilidad nos solicite un separador entre campos. Si no es así, simplemente lo dejamos vacío. Vamos a decirle clic al botón grabar y listo. Una vez ya tenemos definido que vamos a crear un archivo para exportar movimientos contables denominado factura 3, ya procedemos a crear los campos, los componentes de este archivo. Este archivo va a determinar de la siguiente manera. Con este botón nuevo que tenemos aquí, damos clic y el sistema nos pide el nombre del campo. Para este caso, el sistema nos va a solicitar que necesitamos poner en la primera posición el número del documento. Simplemente ponemos el nombre del campo, va a ser solamente una sola palabra, no podemos tener dos palabras, sino únicamente una palabra, en este caso número, y vamos a poner una pequeña descripción, número del documento, Enter. A continuación nos pide la longitud del campo, nos solicitan que el campo sea de 10 caracteres. El contenido del campo, debo determinarle, teniendo en cuenta que seleccionamos en la parte superior la tabla factura, cuál de esos campos es el que se va a unir directamente para que tenga ese contenido directamente incorporado. En este caso vamos a seleccionar el contenido del campo, vamos a decir que efectivamente es el número, simplemente lo seleccionamos, observemos que tenemos todos los campos de impuestos, de descripciones, de comisiones, abonos, impuestos, todo lo que yo genero al momento de una factura. En este caso vamos a seleccionar la casilla número, que se va el contenido de este campo, pues es el que va a aparecernos en esta posición de nuestro archivo exportable. Esta parte donde se indica sin cero es que hay muchos datos que queremos que nos rellene a mano izquierda con ceros o no lo rellene. En este caso no lo vamos a rellenar, simplemente queremos que aparezca el número únicamente y damos clic al botón grabar. Vamos a crear otro campo adicional con la fecha. Vamos a poner nombre del campo, fecha, fecha del documento como una descripción. La longitud, vamos a ponerlo también de 10 y vamos a ubicar la fecha. En este caso la tenemos aquí fácilmente seleccionable. Y damos clic al botón grabar. Vamos a crear uno más con el NID o el documento, digamos que sea el documento del tercero, 20 caracteres y vamos a buscarlo aquí en la lista. Aquí lo tenemos. Simplemente seleccionamos el NID y damos clic al botón guardar.
De esta manera hemos construido ya 3 campos que van a aparecer en nuestro archivo cuando lo exportemos. Nuestro archivo factura 3 va a tener estos 3 datos. Además de ello, requerimos nuestro PUC, es decir, que queremos registrarle este movimiento que tenemos acá. Vamos a poner un cuarto campo, vamos a poner el valor de la transacción. Vamos a ponerle 20 también y vamos a pegarlo a un campo, llamémoslo total. Y damos grabar. Listo. Teniendo en cuenta ya este pequeño diseño, vamos a agregarle finalmente, nos solicitan el PUC y el asiento para poderlo grabar directamente y que nuestro sistema contable comprenda esta línea de nuestro archivo. ¿Cómo lo hacemos? Simplemente le damos clic al botón nuevo. Para crear este tipo de campos especiales como el PUC, tengamos en cuenta los datos que nos aparecen escritos como observación en este fondo amarillo. Nos dice, campo a crear, cuenta contable, PUC y sin contenido. ¿Esto qué significa? Que si queremos crear un campo donde nos aparezca el plan único de cuentas, el PUC de este movimiento, sencillamente escribimos la palabra PUC, le ponemos PUC, cuenta del movimiento, podría ser como una descripción, le ponemos la longitud, digamos 10, y nos recomienda o nos indica que no debemos poner contenido, es decir, que en el campo contenido del campo lo dejamos en blanco. Con eso el sistema sabe que lo va a llenar directamente con el PUC que hayamos definido para el formato de factura 3. Tengamos en cuenta que estos PUC los hemos creado en el menú archivo cuentas. Simplemente damos clic al botón grabar y listo. Vamos a iniciar con el siguiente campo. Vamos a crear el asiento. Si nos damos cuenta, aquí en el mensaje en fondo amarillo nos dice que si el asiento es débito o crédito, el asiento y sin contenido. Es decir, que únicamente escribir la palabra asiento de la cuenta. Le ponemos solamente uno porque es débito o crédito y sin contenido, es decir que no ponemos nada en contenido del campo y damos clic al botón grabar. Listo, en este momento cuando generemos el archivo nos va a incorporar en esas dos posiciones de columnas del archivo, en la posición 5 el plan único de cuentas y en la posición 6 el asiento. Si requerimos insertar un campo adicional en nuestro formato, en nuestro archivo que vamos a exportar con un número específico, supongamos que queremos ubicar un número de centro de costo, el 1054, o cualquier otro campo donde quiero que aparezca un texto o un valor constante, pues también lo podemos hacer. Supongamos que en este archivo al final vamos a crear un campo de ese tipo, simplemente vamos a decirle clic al botón nuevo y le vamos a poner algo que se llama valor fijo. Recordemos que solamente es una sola palabra, no puedo separarla con espacios, y le vamos a poner valor fijo del centro de costo. Vamos a poner 4 y vamos aquí en este momento vamos a escribir ese valor, el 1005. Es decir, que lo que yo escribo acá es el texto que va a aparecer fijo y siempre va a aparecer en esa posición del archivo. Y le damos clic al botón grabar. Listo, ya tenemos nuestro valor fijo. Para finalizar, nos solicita dos cosas. Lo primero, que definamos un número de consecutivo por cada una de las líneas de los movimientos. ¿Eso qué significa? Que supongamos que si realizo una factura que va a generar el subtotal, los impuestos y el total, cada una de estas líneas que tienen un PUC específico que va a dirigir cada valor, cada movimiento, podríamos definirle que cada uno de ellos tenga un número consecutivo. ¿Cómo lo hacemos? Nuevo, ponémoslo acá, consec del movimiento. Vamos a ponerles 4 y sencillamente le ponemos en vacío el contenido del campo. Recordemos que aquí donde aparece campo a crear número de línea, aparece la palabra consec y sin contenido. Damos clic al botón grabar. Uno de los campos que podemos adicionarle a nuestro formato es la fecha, bien sea separado entre año, mes y día. Como nos damos cuenta aquí en la parte de observación amarilla nos aparece que si queremos ubicar solo año, mes o día, debemos crear un campo, año, mes o día, y entre paréntesis el número del campo. Es decir, que si queremos que se nos repita varias veces ese mismo año en varias columnas, debemos poner año y entre paréntesis 1, 2, 3, 4, 5, etcétera, los que yo requiera. Igual funciona con el mes y con el día. Si queremos únicamente agregar esas tres nuevas columnas con el año, el mes y el día del movimiento como tal, sencillamente vamos a crearlo de la siguiente manera. Damos clic al botón nuevo, año, entre paréntesis 1, año del movimiento, pongamos 4 y seleccionamos el campo
en este caso, fecha de vencimiento. Vamos a poner los datos esta vez de la fecha de vencimiento y damos clic al botón guardar. Vamos a poner el mes también, mes del movimiento, de 2 dígitos, también correspondiente a la fecha de vencimiento. Le damos clic al botón guardar y finalmente el día del movimiento, también de 2 y enlazado a fecha de vencimiento en este caso. Y damos clic al botón guardar. De esta manera ya tenemos nuestro formato, nuestro diseño de archivo que vamos a exportar a nuestro software de contabilidad. ¿Dónde generamos los archivos? Sencillamente en el menú consulta contable encontramos una opción de generación de archivos donde vamos a poder seleccionar este formato que acabamos de diseñar, factura 3, y el sistema nos emitirá, teniendo en cuenta un rango de fechas que le determinemos, nuestro archivo con la estructura que diseñamos en este ejemplo. Esto es creación de archivos contables.